En Navidad, todos los niños recibieron regalos menos el mío. No había suficiente dinero para ellos, dijo mi papá, mientras les daba teléfonos nuevos a sus otros nietos, que había comprado con mi dinero. No dije nada. Mi hija respondió, ¿por qué los abuelos no nos quieren? Todos estallaron en carcajadas. 30 minutos después, palidecieron porque bloqueé la tarjeta de crédito a la que tenían acceso, y eso fue solo el principio. No entiendo cómo alguien podría tratar a los niños de esa manera. Especialmente a sus propios nietos, sobre todo en Navidad. Esa noche, al ver a mis hijos allí de pie, con las manos vacías mientras todos los demás desenvolvían regalos caros, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Me avergoncé de mis padres. No se trataba solo de los regalos. Era todo lo que había llevado a eso. Las sonrisas falsas, las tradiciones forzadas, el favoritismo que siempre había estado ahí, pero nunca tan evidente. Mi hija Lily y mi hijo Jake habían horneado galletas para mis padres el día anterior. Jake incluso escribió una tarjeta. Estaban emocionados durante el camino. Yo lo estaba temiendo, pero no quería arruinarles el humor. Entramos en un caos. Mi hermana Karen ya estaba allí con sus 3 hijos, destrozando el papel de regalo como animales en un comedero. Mis primos también habían aparecido, actuando como si fueran los dueños del lugar. Mi madre irradiaba felicidad a todos, excepto a mis hijos. Mi padre estaba repartiendo las grandes sorpresas. Le entregó un teléfono nuevo a la hija mayor de Karen, luego otro, y luego uno al más pequeño. Mis primos recibieron auriculares, relojes elegantes. Todos estaban vitoreando. Me quedé allí esperando. Tal vez tenían algo más pequeño reservado para Lily y Jake. Me hubiera bastado con cualquier cosa. Entonces mi padre levantó la vista y se encogió de hombros. No había suficiente dinero este año, dijo. Lo miré fijamente. Sin disculpas, sin explicaciones. Ni siquiera intentó parecer apenado, simplemente siguió adelante para servirse una bebida. Eché un vistazo a mis hijos. Lily parpadeó, confundida. Jake seguía sosteniendo la bola de nieve que había envuelto. No dijeron nada. Solo observaron. Entonces Lily preguntó lo suficientemente alto para que todos la oyeran, ¿por qué el abuelo y la abuela no nos quieren? Y se rieron. No todos, pero sí suficientes. Karen, mi madre, un par de primos. Ese tipo de risa engreída y desdeñosa que nunca olvidas. Yo no me reí. Ni siquiera me moví. Simplemente saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Ellos no lo sabían, pero todos esos regalos, esas bebidas, ese servicio de entrega de comestibles del que mi madre se jactó la semana pasada, fueron pagados con una tarjeta de crédito. Tenían acceso a mi tarjeta de crédito. La que usaban como si fuera su derecho. Ya no más. Toqué una vez y la cerré así, de golpe. Un cambio silencioso. Y esperé. Unos 30 minutos después, mi padre intentó hacer un pedido en su teléfono. Revisó la pantalla, lo intentó de nuevo. Su rostro se puso pálido. Entonces mi madre revisó su teléfono. La misma expresión. Karen se dio cuenta y se acercó, le susurró algo. De repente, todos estaban nerviosos, mirando alrededor, echándome miradas furtivas como si fuera un extraño en mi propia familia. No dije una palabra. Ayudé a mis hijos a recoger sus cosas, me aseguré de que tuvieran sus abrigos. La noche no había terminado, pero para mí, sí. Y para ellos, era solo el comienzo. No nos fuimos de inmediato. Podría haberlo hecho, pero quería que lo asimilaran un poco más. El silencio, la confusión, el cambio que podían sentir, pero aún no entendían. Me quedé en el sofá con Lily acurrucada a mi lado y Jake jugando con la bola de nieve que había traído. De vez en cuando, mi padre me miraba como si estuviera esperando algo. Mi madre no dejaba de juguetear con su teléfono. Karen parecía molesta porque la atención se había alejado de sus hijos, la cena se sirvió tarde, y la tensión en la habitación era tan espesa que se podía masticar. Jamón, puré de papas, guarniciones compradas en la tienda que afirmaban ser caseras. Ni siquiera prepararon un lugar para Lily y Jake hasta que yo dije algo. Mis primos ya estaban ruidosos y borrachos, alardeando de las vacaciones que habían tomado con una buena administración del presupuesto, a pesar de que sabía que uno de ellos le había pedido prestados $2,000 a mi padre el mes pasado.
Ese dinero también era mío. Mi padre se levantó con un vaso en la mano como si fuera a dar una charla TED. Solo queremos decir lo agradecidos que estamos por todos los que están aquí esta noche, dijo. Esta familia ha permanecido unida a través de mucho. E incluso cuando las cosas están difíciles, encontramos formas de hacer que las fiestas sean especiales. No lo dejé pasar. Sí, como exprimir la tarjeta de crédito de otra persona. Todos me miraron. ¿Quieren hablar de estar apretados? Continué. Yo pagué cada regalo en esta mesa, cada bandeja de comida, cada una de sus facturas durante el último año, Karen. Comestibles, sus servicios públicos. Ni una sola vez han dicho gracias. El tenedor de Karen se cayó. Mi madre abrió la boca, pero no dijo nada. La mandíbula de mi padre se tensó. Andrew, podemos hablar de esto después. No, dijo mi padre, vamos a hablar ahora, porque aparentemente no había suficiente dinero para comprarles algo a mis hijos, pero sí para comprarles hipones nuevos a tus dorados nietos. Miraste a mi hija a la cara y le hiciste creer que no valía ni siquiera un juguete barato. Karen finalmente estalló. No conviertas esto en un espectáculo de lástima. Mis hijos necesitaban teléfonos para la escuela. Tienen 3 tabletas, 2 computadoras portátiles, y uno de ellos literalmente rompió un teléfono el mes pasado jugando a la ruleta de TikTok. Ella se cayó. Mamá, me dijiste que no tenías dinero para resurtir tu receta, pero compraste muebles nuevos para el patio el mes pasado y te hiciste una pedicura. Le enviaste a Jaque $20 por Venmo para gasolina la semana pasada porque no podía pagarla. Ese dinero vino de mí. Me volví hacia todos. Todos me han estado exprimiendo hasta dejarme seco y tratándolo como un favor que les debo. Y nunca pedí nada a cambio, ni siquiera gratitud. Pero hoy, los vi reírse de mi hija por preguntar si sus abuelos la aman. Así que, ahora se acabó. Mi madre parecía atónita. Mi padre todavía sostenía su vaso como si se hubiera olvidado de que se suponía que debía beber de él. Karen murmuró algo por lo bajo y salió de la habitación. Sus hijos comenzaron a quejarse de que estaban aburridos. Mis primos miraron fijamente sus platos. Vamos, Lily. Jaque, nos vamos. No preguntaron por qué. Se levantaron en silencio y me siguieron. Al salir, mi madre susurró, ¿no hablas en serio? Ni siquiera la miré. Salimos al frío. Estaba nevando ligeramente, pero el aire se sentía más limpio que en años. Esa noche en casa, vimos una película e hicimos palomitas de maíz. No era la Navidad que imaginé, pero era la que necesitaba. Pacífica, honesta, nuestra. A medianoche, mi teléfono no paraba de sonar. Primero, un mensaje de mi padre. Hablemos mañana. Luego, mi madre. No lo dijimos así. Karen siguió con, estás siendo dramático. Apagué mi teléfono. Que lo asimilen. Que se den cuenta de cómo es cuando la persona en la que se apoyaron finalmente se levanta. Y aún no había terminado. La mañana siguiente fue el tipo de tranquilidad que no me había dado cuenta de que extrañaba. Sin ruido, sin alegría falsa, sin pretender llevarme bien con personas que dejaron claro que no éramos bienvenidos. Solo panqueques, jarabe caliente y mis hijos riéndose de una caricatura mientras yo bebía mi café en paz. Esa tranquilidad duró hasta aproximadamente las 9:10 de la mañana. El timbre sonó. No me moví. Lily asomó la cabeza por las persianas y dijo, es la abuela. Miré por la mirilla. Mi madre sostenía una lata navideña, probablemente llena de galletas compradas en la tienda que afirmaba ser caseras. Mi padre estaba de pie detrás de ella, con las manos en los bolsillos del abrigo, usando esa expresión que usaba cuando estaba a punto de mentir cortésmente. Estuvieron allí de pie durante unos minutos antes de regresar a su coche. 15 minutos después, recibí una serie de mensajes de texto de mi madre. Solo queremos hablar. Por favor, no nos excluyas. De mi padre, seamos civilizados sobre esto. De Karen, mis hijos están llorando. ¿No podías dejarnos tener un buen día? Ese mensaje tocó una fibra sensible. Abrí su mensaje, lo miré fijamente durante unos segundos y lo cerré de nuevo. No valía la pena. En cambio, abrí mis cuentas en línea. Tenía una larga lista.
El internet de mis padres, la factura de la luz de Karen, su servicio de entrega de comestibles, incluso la tarjeta de gasolina que usaba semanalmente. Eliminé mi tarjeta de cada uno de ellos. Sin mensaje de texto, sin advertencia, simplemente terminado. Luego me senté y abrí una hoja de cálculo. Línea por línea, saqué cada pago que había hecho durante los últimos 2 años. Cada factura que cubrí, cada transferencia de CaixApp, cada vez que dijeron que me pagarían cuando las cosas mejoraran. Lo anoté todo. La cantidad total fue de poco más de $34,000. $34,000 que podría haber invertido en los fondos universitarios de mis hijos o en nuestra propia casa o literalmente en cualquier otra cosa. Imprimí la lista y resalté cada pago vinculado a uno de ellos. Luego lo escaneé y lo envié por correo electrónico. La línea de asunto era, solo para que quede claro. Se lo envié a mis padres y a Karen. Imprimí una copia y la dejé en el buzón de mis padres a la mañana siguiente antes de llevar a Lily y Jaque a andar en trineo. Alrededor del mediodía, Karen me llamó. No contesté. Llamó de nuevo, luego de nuevo, y finalmente dejó un mensaje de voz lleno de gritos, acusándome de avergonzarla, de poner a todos en su contra, de ser vengativa por solo unos teléfonos. Mi madre envió un mensaje de texto diciendo, necesitábamos una reunión familiar como si esto fuera una disputa de recursos humanos. Mi padre, a su manera emocionalmente distante habitual, escribió, no tenías que llevarlo tan lejos. Nunca pedimos toda esa ayuda. Exactamente. Nunca lo pidieron. Simplemente lo esperaban. Y ahora, por primera vez, se estaban dando cuenta de que ya no podían hacerlo más. Para el viernes, los primos estaban involucrados. Uno de ellos me envió un mensaje diciendo, es Navidad. ¿No puedes simplemente superarlo? Otro envió un mensaje de texto grupal sugiriendo una sesión de mediación familiar. Los bloqueé a ambos. Mientras tanto, pasé la semana haciendo cosas con mis hijos para las que nunca parecíamos tener tiempo. Fuimos a patinar sobre hielo, hicimos nuestros propios adornos, nos quedamos despiertos hasta tarde viendo películas. Sin drama, sin culpa, solo paz. El sábado, recibí un nuevo mensaje de Karen. Se fue la luz. No tengo dinero para pagarla. ¿De verdad vas a dejar a tus sobrinas y sobrinos en la oscuridad? No respondí. Para el domingo, estaba amenazando con hacerlo público. Me reí. ¿Qué diría? Mi hermano dejó de pagar mis facturas después de que dejé que nuestros padres humillaran a sus hijos en Navidad. Que lo intentara. Por primera vez en años, no sentí que les debía nada. Y eso los aterrorizó. No solo estaban desesperados. Estaban entrando en pánico porque ahora tendrían que descubrir cómo vivir sin la persona en la que habían construido silenciosamente todo su sistema. Y aún no había tocado el fondo fiduciario. Para el lunes, los mensajes de texto se convirtieron en mensajes de voz. Los mensajes de voz se convirtieron en correos electrónicos largos y suplicantes. Mi padre incluso escribió una carta y la dejó en mi buzón, escrita a mano. No había hecho eso desde que era un adolescente. Comenzó cortésmente. Te extrañamos. Así no deberían ser las cosas. Sentémonos como adultos. Luego pasó a la culpa. La familia es todo lo que tenemos. No castigues a tus padres por intentar hacerlo lo mejor posible. Y finalmente, una amenaza disfrazada de preocupación. Piensa en qué tipo de ejemplo estás dando a tus hijos, Andrew. Ese fue el que rompió el último poco de paciencia que tenía. Imprimí ese correo electrónico. Lo llevé a la mesa de la cocina, me senté con Lily y Jaque, y lo leí en voz alta. Quería que escucharan la forma en que la gente tergiversa las cosas. La forma en que las personas que se han aprovechado de la bondad intentan cambiarla cuando dejas de permitírselo. Jaque levantó la vista y preguntó, ¿vamos a volver a casa de la abuela y el abuelo? No, dije. No por un tiempo. Tal vez nunca. Y esa era la verdad. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de una de las primas, Lauren, la única que no dijo nada desagradable cuando me fui en Navidad. Ella dijo, solo quiero decir que vi lo que pasó y que hiciste lo correcto. Fue horrible la forma en que trataron a tus hijos. Lamento no haber hablado. No era mucho, pero significaba algo. Por primera vez en todo este lío, alguien lo vio por lo que era.
Decidí entonces que era hora de hablar realmente. Esa semana, escribí una larga publicación en un grupo privado de Facebook familiar. Expuse todo. Los pagos, la manipulación, la forma en que mis hijos fueron ignorados. No insulté a nadie. No despotriqué. Simplemente dije la verdad. Luego cerré la sesión. Al día siguiente, tenía 10 mensajes sin leer. Algunos eran de familiares lejanos que no tenían idea de lo que había estado sucediendo y estaban sorprendidos. Algunos tenían sus propias historias de ser utilizados y maltratados por mis padres o Karen. Otros me dijeron que debería haber mantenido las cosas en familia como si esto fuera una especie de vergüenza secreta que se suponía que debíamos llevar juntos. No respondí a ninguno de ellos. Mientras tanto, Karen estaba en espiral. Envió otro mensaje diciendo que los cupones de alimentos no habían llegado y que los niños no tenían comestibles. Sabía que era una mentira. Siempre usaba esa línea para que enviara algo rápido. Le reenvié el número de un banco de alimentos local. Unas horas más tarde, volvió a llamar. Esta vez, contesté, no para discutir, solo para decir una cosa. Tienes 3 hijos. Tuviste años de ayuda. Quemaste el puente. Se ha ido. Resuélvelo. Ella comenzó a llorar, a suplicar, diciendo que la estaba dejando ahogarse. Luego mencionó nuestra infancia, nuestro padre. Cómo nos criaron para cuidarnos el uno al otro. No lo hicimos, dije. Nos criaron para cuidarlo a él y luego a ti, y colgué. Esa noche mi madre llamó. Dejé que sonara. Luego reproduje su mensaje de voz. Su voz temblaba, no estaba enojada, solo asustada. Andrew, no sabemos qué hacer. Tu padre intentó sacar un préstamo y se lo negaron. Estamos atrasados con la hipoteca. No podemos hacer que funcione sin ti. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo. Nunca se había tratado de amor o respeto. Se trataba de control. Me mantenían cerca, no porque les importara, sino porque yo los mantenía a flote. Ahora se estaban ahogando y yo finalmente estaba respirando. Al final de esa semana, su mundo comenzaba a colapsar silenciosamente, luego ruidosamente. El propietario de Karen publicó un aviso en su puerta por alquiler impago. Intentó llamarme de nuevo, pero bloqueé su número. Comenzó a enviar mensajes desde uno diferente, luego desde el de su novio. Finalmente, creó una nueva cuenta de Facebook solo para enviarme un mensaje de 3 párrafos sobre cómo estaba destrozando a nuestra familia por unos juguetes, pero no respondí. Había terminado de explicar lo obvio. Luego vino el giro inesperado. El viernes por la tarde, recibí una llamada de un número que no reconocí. Lo ignoré al principio, pero volvió a sonar. Luego una tercera vez. A la cuarta llamada, contesté, listo para decirle a quien fuera que no estaba interesado. ¿Es usted Andrew?, preguntó la voz. Era una mujer. Tranquila, cortés, firme. Sí, soy Patricia Morales del Departamento Estatal de Servicios Sociales. Recibimos un informe sobre su sobrina y sus sobrinos. Mi corazón dio un vuelco. Lo siento, ¿su informe? No puedo dar muchos detalles, pero puedo decirle que alguien denunció una posible negligencia, falta de alimentos, falta de calefacción, días de ausencia escolar. Fue anónimo, pero su nombre apareció como un posible familiar con conocimiento de la situación. Me golpeó todo a la vez. Karen debió haber hecho girar la situación hasta tal punto que alguien ajeno a la familia se dio cuenta. Un vecino, tal vez, un maestro, alguien vio a través de su actuación. Le di a la mujer todo lo que sabía. La ayuda que había dado, el corte, las señales de advertencia. Ella me preguntó si estaría dispuesto a asumir la tutela temporal si las cosas empeoraban. No dije que sí de inmediato. No porque no me importaran esos niños, sino porque sabía exactamente lo que significaría deshacer la separación por la que había luchado tanto por crear. Ser arrastrado de vuelta al centro de todo. Esa noche, no dormí mucho. No dejaba de pensar en esos niños, como no eligieron nada de esto, como fueron criados por alguien que esperaba que todos los demás arreglaran sus problemas, y como incluso ahora probablemente todavía estaban sentados en esa casa con la calefacción apagada, hambrientos, esperando una ayuda que no llegaba. A la mañana siguiente, llevé a Lily y Jaque a desayunar.
No les conté todo, pero les dije que sus primos podrían quedarse con nosotros por un tiempo. ¿Por qué?, preguntó Lily. Porque a veces los adultos que los rodean no toman buenas decisiones, dije. Llegamos a casa alrededor del mediodía, y fue entonces cuando lo vi. El coche de mi madre estacionado frente a la casa. Ella estaba sentada en él sola. No había sabido de ella en 3 días. Les dije a los niños que entraran y me acerqué. Ella bajó la ventanilla. Su rostro parecía más viejo que la semana pasada. Cansado, hundido. Están hablando de quitarle los niños a Karen, dijo. Me llamaron a mí también. ¿Qué puedo hacer?, dije. Nada, dijo. Ni siquiera sé cómo llegó a esto. Añadió, te reíste de mi hija. Así es como empezó, dije. Ella no discutió. Solo miró sus manos. Luego sacó un sobre. Vendí algunas joyas. No es mucho, pero es lo que pude hacer. Tomé el sobre, pero no lo abrí. Le dije que lo pensaría, y lo hice. Esa noche, llamé a Patricia y le dije que estaría dispuesto a acoger a los niños temporalmente. Sin garantías, sin promesas, solo hasta que descubrieran qué hacer a continuación. Para el domingo por la noche, la trabajadora social estaba en mi puerta con un portapapeles. Miré más allá de ella y los vi a los 3, los hijos de Karen, de pie en la acera con pequeñas mochilas y ojos hundidos. Lily y Jake abrieron la puerta y se quedaron en silencio observándolos. No fue una reunión. No fue un perdón, pero fue real. Y ahora las cosas eran más complicadas que nunca. La primera noche con los hijos de Karen fue tranquila, tensa. Nadie habló mucho. Miraron alrededor de la casa como si fuera un extraño. No hicieron preguntas, no se quejaron, solo comieron los espaguetis que preparé y se sentaron con Lily y Jake en el sofá mientras se reproducía una película. Nadie se rió. Era como si estuvieran esperando que el suelo se hundiera debajo de ellos. No di un discurso. No intenté explicar nada. Simplemente les di mantas y una habitación y les dije que podían dormir hasta que quisieran. A la mañana siguiente, Karen me llamó de nuevo. 3 llamadas perdidas, luego un mensaje de voz. Ella sollozaba, diciendo que no sabía cómo llegaron las cosas hasta aquí, que estaba asustada, que eran sus bebés y que cometió un error. Me rogó que no los pusiera en su contra. No respondí, no porque no me importara, sino porque me había importado. Me había importado más que a ninguno de ellos durante años, y casi me rompe. Mi madre llamó más tarde ese día y me preguntó si podía pasar. Dije que no. Me preguntó si podía dejar ropa para los niños. Dije que sí, pero que tendría que dejarlos en el porche. Vino más tarde con mi padre. Ninguno de los dos tocó el timbre. Simplemente dejaron una bolsa de ropa y se fueron. Dentro de la bolsa, encima de las camisas dobladas, había un sobre. Otro más. Esta vez con una nota corta de mi padre. Sabemos que fallamos. Simplemente no lo vimos hasta que fue demasiado tarde. Si queda algo de esta familia, déjenos ganarnos nuestro camino de regreso. Me quedé con esa nota en mi mano durante mucho tiempo. No estaba seguro de si les creía. No estaba seguro de si ellos mismos lo creían. Más tarde esa semana, Patricia de DSS se puso en contacto. Los niños estaban más tranquilos ahora, comían mejor, dormían mejor. La escuela comenzaría de nuevo pronto, y iban a necesitar mochilas, útiles, abrigos abrigados. Compré todo sin pensarlo 2 veces. Y aún así, guardé el recibo. No porque esperara que alguien me pagara, sino porque quería el registro. Quería la verdad por escrito en su totalidad para el día en que alguien intentara reescribirla. Pasaron 2 semanas y cada día uno de ellos se puso en contacto. Mi madre horneó muffins. Mi padre envió una carta de disculpa escrita a mano. Karen envió una foto de ella parada afuera de la oficina de DSS diciendo que estaba haciendo todo lo que le pedían. Pero nada de eso cambió nada porque lo que nunca entendieron es que esto no se trataba de dinero. Se trataba de respeto. Se trataba de los años de expectativas silenciosas, de los constantes pagarés emocionales que dejaban caer a mis pies, de ver a mis hijos aprender a través de sus acciones que el amor era algo que tenías que ganarte dando y dando hasta que no te quedaba nada. Ya no estaba enojado. Simplemente había terminado.
3 semanas después de esa Navidad, recibí el aviso final del banco. La hipoteca de mis padres había entrado oficialmente en mora. La cuenta de entrega de alimentos de Karen se cerró permanentemente. Las luces de su apartamento permanecieron apagadas durante 5 días antes de que se mudara al apartamento de una amiga. Mientras tanto, Lily y Jake se reían de nuevo. Los hijos de Karen lentamente comenzaron a relajarse. Jugaron juegos de mesa, pelearon por el control remoto del televisor, preguntaron si podían decorar su habitación. No fue un final feliz, pero fue uno honesto, y eso es algo que ninguno de ellos me había dado en años. La actualización. 2 semanas después de acoger a los hijos de Karen, la casa finalmente encontró un ritmo. No fue fluido, pero fue constante. Dividí todo en rutinas, dejar a los niños en la escuela, rotaciones de tareas, cenas compartidas. Lily y Jake se adaptaron más rápido de lo que pensaba. No se quejaron de la casa abarrotada ni del ruido adicional. De hecho, vi a Lily darle una manta a su prima una noche sin decir una palabra. Los hijos de Karen todavía estaban cautelosos. No hablaban mucho de ella, pero cuando lo hacían, era en fragmentos. Uno de ellos preguntó si podían quedarse más tiempo. Solo un poquito, dije. Ya veremos. Porque no iba a prometer algo que no podía cumplir. Esa semana, recibí una llamada de una mujer en DSS llamada Diane. Diferente de Patricia. Ella se encargaba del lado de la colocación a largo plazo. Preguntó cómo iban las cosas, si me sentía cómodo con que el acuerdo continuara. Le dije la verdad. Sí, puedo manejarlo. No, no es fácil. Sí, vale la pena. Entonces me golpeó con algo que no esperaba. Karen no se ha presentado a ninguna de sus clases de crianza obligatorias. No dije nada por un segundo. También faltó a sus 2 últimos registros. Si eso continúa, la corte podría comenzar un proceso formal para determinar la tutela permanente. Mi mente se quedó quieta. Permanente. Ella siguió hablando, explicando los pasos, el papeleo, las audiencias. Solo la escuché a medias. Mi cerebro ya estaba tratando de procesar lo que eso significaría. Acoger a sus hijos, criarlos a tiempo completo, sin reserva, sin cláusula de escape. Más tarde ese día, Karen me envió un mensaje de un nuevo número otra vez. Dijo que se estaba reconstruyendo, que finalmente estaba lista para asumir la responsabilidad, y luego preguntó, sin ironía, si podía ayudarla con un pago inicial para un nuevo lugar. Ese fue el último mensaje que me envió. No respondí. Bloqueé el número. Luego llamé a Diane y le dije que consideraría la tutela a largo plazo. No porque quisiera. No porque pensara que sería sencillo, sino porque esos niños no pidieron nada de esto. No eligieron a su madre. No pidieron una familia rota. Pero tal vez si seguía adelante, podría ayudarlos a construir algo mejor de lo que veníamos. Ese fin de semana, mis padres lo intentaron de nuevo. Enviaron una carta. Dentro había un cheque. Uno real esta vez. $1.500. Sin nota, sin explicación, solo el dinero. Lo devolví por correo. No creo que entendieran que lo que les quité nunca se trató de finanzas. Se trataba de confianza. Y una vez que eso se ha ido, no hay forma de recuperarlo. 3 semanas después de Navidad, la casa era ruidosa, desordenada, impredecible. Pero también estaba llena. No solo de gente, sino de algo más. Algo que a la casa de mis padres le había faltado durante mucho tiempo. Calidez, seguridad, una sensación de que todos en la habitación realmente querían estar allí. Y por primera vez en años, no extrañé el pasado. Estaba demasiado ocupado construyendo algo mejor.